Escuché un sonido inexplicable en lo profundo del bosque, como una mezcla entre un grito y una máquina. Pero nadie más podía escucharlo en mis grabaciones. Días después, un extraño en el skate park me buscó, tronó los dedos frente a mí y en un instante recuperé un recuerdo que yo mismo había borrado en mi mente. El recordatorio del skate park, ¿coincidencia o destino? Esta historia nos las manda un seguidor que vivió algo que lo dejó pensando si realmente somos dueños de nuestros recuerdos. Vamos a llamarle Dante a nuestro protagonista, quien tiene 17 años y es de aquí de Chilpo. Todo empezó entre febrero y enero de este año. Yo estaba de vacaciones en el pueblo de mi papá y, como es costumbre, salí a cazar. Estaba muy adentrado en el bosque, en una zona donde casi no hay gente, cuando empecé a escuchar un ruido rarísimo. No era algo específicamente tenebroso, pero sí muy inquietante. Era como una mezcla entre el sonido de una cortadora y un grito humano. Me dio mucha curiosidad, así que grabé el sonido y se lo mandé a 2 amigos. Lo más loco es que, aunque yo podía escuchar el ruido clarito en el audio, ellos nunca escucharon nada. Para ellos el audio estaba en silencio total. 2 días después, un viejo amigo llamado Luis me mandó un mensaje. Entre plática y plática recordamos cuando solíamos patinar en el skate park Las Avispas. Luis me contó que hace poco él y su novia fueron a patinar y un chico les empezó a leer las cartas. Ok. Lo que me sacó de onda fue lo que me dijo ese chico, llamado Javier. Había preguntado específicamente por mí. Me contó que mi mejor amigo de ese entonces, al que llamaremos César, había sido testigo de cómo Javier logró decir cosas muy específicas del pasado de Luis que eran totalmente ciertas. Más tarde hablé con César y me confirmó todo. Me dijo que Javier, el que lee las cartas, me estaba buscando. Pasó una semana y el 5 de febrero regresé a Chilpo. Salí a patinar al skate park Las Avispas, pero no encontré a nadie de los de siempre. Después de ir a misa con mi mamá, regresé al parque y ahí estaban César y ese tal Javier. Apenas llegué, Javier se me acercó, me saludó y me soltó una frase que me dejó frío. Tú y yo ya tenemos el gusto de conocernos. Yo pensé que estaba jugando o que me iba a decir algún chiste, pero él estaba muy serio. Le pregunté, ¿de dónde se supone que nos conocemos? Porque la neta, no me acuerdo de ti. Él me respondió, a la cuenta de 3, te vas a acordar. Contó 1, 2, 3 y tronó los dedos. En ese preciso instante, algo hizo clic en mi cerebro y todos los recuerdos llegaron de golpe. Recordé que hace como un año yo estudiaba en la prepa 9. Como era jefe de grupo, tenía que memorizarme los nombres de todos. Una compañera llamada Sofía, de esas que casi nunca asistían, me la topé un día saliendo de la prepa cuando yo iba en mi motoneta. Me hizo señas para que me parara y me pidió que le comprara una botella de alcohol, porque a ella no le querían vender. Uno de sus amigos me dio el dinero y me dio la botella. Resulta que ese amigo era Javier. Habían pasado meses, yo ya ni recordaba su existencia, pero ahí estaba él en el parque demostrándome que de alguna manera todo estaba conectado y que ese encuentro no había sido casualidad. Me dejó pensando si ese sonido extraño en el bosque y este encuentro en el parque tenían algún significado más profundo que todavía no logro entender. ¿Cómo ven esta historia que está bastante extraña? ¿Qué será lo que pasó? ¿Qué será? ¿Y cómo es que, tronando los dedos, pudo recordar eso? Interesante. Un extraño me leyó las cartas y me advirtió que una maestra de las artes oscuras me estaba buscando. Me dijo, tú ya deberías haber muerto, pero te escapaste. Horas después, mientras iba en mi moto a 80 kilómetros por hora, un auto negro me cerró el paso a propósito. Casi pierdo la vida, pero mi rosario se deshizo en mi pecho, quemándome la piel y salvándome de un destino fatal.
el rosario destrozado, el encuentro con la muerte. Y ojo que esta historia me la manda el mismo Dante, porque se le cambió el nombre. Dante, de la historia anterior. Vamos a ver qué es lo que dice, porque me la mandó la anterior y esta. Si pensaban que el encuentro en el skatepark era todo, se equivocan. Esto apenas empezaba. Dice así: resulta que hace tiempo mi mamá me contó que antes de que yo naciera le leyeron las cartas y le dijeron que ella traía 2 almas cargando. Siempre creyó que una era yo y la otra era la hija que nunca pudo tener. Pero lo que me dejó helado fue que en el skatepark Javier me soltó de la nada: tú tienes 2 almas cargando, es herencia de tu madre. Me quedé en shock, porque esa historia yo nunca la contaba, la tenía totalmente olvidada hasta ese día. Acordamos vernos al día siguiente. Fui con un par de amigas y luego me reuní con Javier. Él sacó un frasco con sal, otra con agua, una tabla con un pentagrama dibujado, entre paréntesis como si estuviera quemado, y unas cartas. Dividió las cartas en 3 grupos y me pidió sacar una de cada uno para el pasado, presente y futuro. Aunque muchos imaginen que fue algo tenebroso, la verdad es que se sentía una vibra de amigos muy relajada. Javier me dijo que yo ocultaba muchas cosas, pero lo más extraño fue que cuando me confesó: tu maestra te tiene miedo, no puede acceder a tu pasado porque ella no me lo permite. Al terminar, mi amigo César le mostró el audio del sonido raro que grabé en el bosque. En cuanto Javier lo escuchó, se puso pálido como un papel y me dijo con voz grave: Dante, ese audio es de mi maestra y te está buscando. Tú ya te vas a morir. Tú ya tuviste que haber muerto, pero te escapaste y ahora ella viene por ti. Cuando le pregunté quién era su maestra, sacó un rosario de la Santa Muerte. Yo seguía escéptico y por la vibra amigable del momento no le creí, pero antes de irme, Javier me lanzó una advertencia final: hoy te va a encontrar, pero no sé si la vas a librar. Me fui a dejar a mi amiga Danae a su casa. Yo siempre cargo un rosario conmigo, escondido debajo de la ropa. Íbamos por el bulevar a unos 80 kilómetros por hora cuando vi por el espejo que un carro negro venía volando detrás de nosotros. Me pasé al carril lento, pero el carro negro me rebasó, se me metió al carril y frenó en seco de golpe. En esa zona había mucha tierra con grava. Si no frenaba, me estrellaba y a esa velocidad dudo que lo hubiéramos librado. La moto derrapó y en ese instante sentí un calor enorme en el pecho, un ardor como si me estuvieran quemando vivo. Por la adrenalina intenté no caerme y milagrosamente controlé la moto. Soy realista. Sé que no fue habilidad ni suerte, fue un milagro. Al llegar a mi casa, me quité la playera y vi que mi rosario estaba casi deshecho. Hecho polvo incluso. Ahí entendí todo. El calor en el pecho, la quemadura y el rosario destruido fue la muerte encontrándome y Dios salvándome de un destino que ya estaba marcado. ¿Cómo ven? Esta historia se oye tan sorprendente, tan increíble, pero tan real a la vez. ¿Cómo ven, banda? Por fin tenía mi cuarto propio, después de años de compartir cama, pero el sueño duró poco. Apenas me mudé, empecé a sentir presencias y una madrugada, al despertar con los ojos pegados, vi a una mujer alta, vestida con ropa antigua, parada justo enfrente a mi cama, mirándome fijamente. La herencia del cuarto, la mujer de ropas antiguas. Esta historia nos las manda nuestra seguidora Fluder Norteña, que ya tiene rato que nos mandó. Ella vivió en carne propia cómo a veces los espacios que elegimos para descansar guardan secretos que prefieren no ser molestados. Todo pasó cuando yo tenía entre 16 y 17 años. Antes yo no tenía cuarto propio, siempre dormía con mis hermanas en una cama separada. Al lado teníamos un cuarto de planchar donde mi mamá ponía toda la ropa. Un día, una de mis hermanas le dio por querer su propia habitación, así que mis padres, sin dudarlo, le dieron el cuarto de planchar.
Con el tiempo mi hermana empezó a contarnos cosas terroríficas que le pasaban ahí adentro. Escuchaba susurros claritos en su oído mientras dormía, y como tenía la puerta del balcón al lado, oía cómo le rascaban la puerta y le tocaban constantemente. Mi papá tuvo que ir a rociar agua bendita varias veces hasta que por fin los sucesos cesaron. Años después, cuando mi hermana se casó, ese cuarto se me quedó como herencia. Yo estaba súper contenta por tener mi propio cuarto, mi propio espacio. Una noche me desvelé jugando videojuegos con una amiga y al colgar la llamada me acosté a dormir. Entre sueños me desperté, pero tenía los ojos pegados, como cuando acabas de despertar y ves todo borroso. Me quise tallar los ojos y en ese esfuerzo alcancé a ver la silueta de una persona chaparrita parada frente a mi cama. Pensé que era mi mamá, que a veces subía en las madrugadas, así que no me espanté. Pero al tallarme los ojos y ver bien, ya no había nadie. Abrí la puerta de mi cuarto y todo estaba oscuro y solo. Me dio un miedo irracional. Me sentí pesada de la cabeza y me quedé despierta toda la noche, pegada al celular, sin poder cerrar el ojo. Al día siguiente, le comenté a mis padres y me dijeron que les avisara si volvía a pasar, porque al parecer todas mis hermanas habían vivido cosas similares en ese lugar. Dicho y hecho. A los pocos días me volvió a pasar, pero esta vez fue mucho peor. Vi perfectamente la figura. Era una mujer alta, de cabello largo y vestimenta muy vieja, muy antigua. Me quedé tiesa, helada. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. La verdad, ya no quise voltear porque sentía que esa cosa estaba ahí acechándome. Cerré los ojos y me giré hacia el otro lado. Sentí que pasó una eternidad, pero cuando por fin me armé de valor y volví a voltear, ya no había nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasé el resto de la noche en vela hasta que amaneció. Mis padres, al enterarse, tomaron cartas en el asunto, trajeron agua bendita de la iglesia y esa misma noche, antes de dormir, oraron en mi habitación y la rociaron por todos los rincones. Desde ese día, ya no he vuelto a ver esa figura. Hasta el día de hoy me pregunto qué era y qué es lo que quería. Incluso ahora, al escribirte esto, me dan unos escalofríos brutales solo de pensarlo. Gracias a Flutter Norteña por haberme mandado esta historia. ¿Ustedes qué piensan?